Ahí está, ahí partió la grabación. Bueno, bienvenido a todos a una nueva cátedra de Sociedad y Salud. Quiero presentar a Ariel Azar, que va a ser quien nos va a estar presentando hoy día su investigación. Ariel es un Fulbright Foreign Student Fellow, está magíster en la Universidad de Chicago y candidato a doctor en la misma universidad en Sociología, en el Departamento de Sociología, y ha sido investigador de mi laboratorio desde, creo que el 2010, fue cuando estaba de estudiante de Sociología en la Universidad Católica, donde hizo su pregrado y posteriormente también hizo un magíster en Sociología. Y a los pocos años ya está con sus primeras publicaciones, también agarrando algo de presencia en medios. Hoy día ya se está posicionando como un emerging scholar, aparece en las redes profesionales ahí de la Asociación Americana de Sociología, en el grupo de salud, de envejecimiento y de Life Course. Y su investigación se enfoca en comprender la forma en que los arreglos institucionales son capaces de ir modelando las desigualdades en salud, y cómo van modelando las desigualdades en salud a través del tiempo y el espacio, en distintos contextos, en distintas regiones, en distintas zonas. Su trabajo es desde la sociología, pero busca poner en diálogo la sociología política con la epidemiología social, y enfatiza mucho el rol de las instituciones, en el fondo, cómo impactan en la distribución en salud. Ariel también está interesado en entender las actitudes de las personas hacia los estados de bienestar y particularmente hacia los sistemas de salud, y hoy día nos va a estar presentando su investigación sobre instituciones y cómo la exposición a distintos estados de bienestar a lo largo de la vida va influyendo en la salud, y nos va a mostrar datos de políticas de defamilización en Europa. Así que junto con agradecer a Ariel y darle la bienvenida, quiero agradecer también a la gente que nos ayudó a organizar esta cátedra. Primero a Sergio Peña, que lo ha hecho durante mucho tiempo, y ahora también a José Cabezas y Daniel Rosario, que colaboran en distintos aspectos de la organización de esta cátedra. Y darle la bienvenida a todos y un poquito contar cuáles van a ser las reglas de esto. O sea, tenemos aproximadamente una hora. La presentación de Ariel puede ser más o menos larga dependiendo de las preguntas. Hablé con Ariel y me dijo que está bien si alguien quiere hacer preguntas entre medio, no necesariamente tienen que guardárselas hasta el final. Hay veces más cómodo guardarla para no interrumpir como el fluir de la conversación. Si alguien la quiere guardar, déjela anotada y dejamos espacio al final, y si alguien quiere ir interrumpiendo, puede levantar una manito ahí con esas reacciones como emoticones, o puede levantar la mano en la cámara y el mismo Ariel o yo le doy la palabra. Probablemente voy a ser yo. También me puede ayudar Rosario, tú, porque en caso de que uno no vea a todas las personas, para ir haciendo las preguntas. Y el chat también se puede ocupar esa función, pero de nuevo Ariel no va a estar leyendo el chat. Así que sin más, doy el micrófono a Ariel para que comience a compartir pantalla y podamos escuchar su presentación. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Ven todos la presentación? ¿Sí? Déjame mover esto de acá. Bueno, muchas gracias. Tal como Esteban dijo, yo estoy haciendo mi doctorado en Sociología en la Universidad de Chicago. Ahora estoy en Santiago. Llegué hace como 5 días, no muy buen timing para venir, pero acá estoy, encerrado. Así que pido perdón si es que mi internet no es muy bueno, porque donde me estoy quedando no hay muy buena conexión, así que si en algún momento se corta o algo me avisan. Pero BTR parece que ha tenido hartos problemas. Así que nada, la idea de esta presentación es básicamente presentar un paper en particular, pero también como dar cuenta de una agenda de investigación en la que he estado trabajando en mi tesis doctoral, y también pensando en futuros proyectos para desarrollar, bueno, dependiendo también dónde esté después del doctorado, digamos, pero contarles un poco de cuál es la agenda y qué es lo que pretendo seguir investigando después de esto. Entonces, en particular, de lo que les voy a hablar hoy día es de esta agenda de investigación que básicamente, y perdón que la presentación esté en inglés, no alcancé, esto fue como más o menos el último minuto, no alcancé a traducirla,
Pero básicamente la agenda de investigación que yo estoy tratando de empujar es un poco decir, bueno, si queremos entender las desigualdades en salud de las personas, o sea, de las desigualdades en salud en las distintas sociedades o en distintos países, en distintos contextos institucionales, lo que tenemos que hacer es, si es que vamos a mirar un punto en el tiempo, es tratar de entender el curso de vida de esas personas. Y dado que a mí me interesa entender cómo las instituciones afectan las desigualdades en salud, no podemos, tal como lo ha hecho la literatura hasta ahora, simplemente mirar un punto en el tiempo en el sentido de instituciones. Es decir, hay varios papers, en sociología al menos una literatura relativamente nueva, y por relativamente nueva serán 10 años, donde empezó como a surgir esta línea de investigación de sociología política y epidemiología, pero al principio era muy cross-seccional, ¿verdad? Entonces miraba los contextos institucionales como algo que ocurría en un momento del tiempo, y modelaba las diferencias o las desigualdades en salud a partir de esas observaciones. Entonces lo que yo quiero empujar acá, imagínense estos cuadros, cada uno de estos grandes cuadros son un país, y cada uno de los colores de fondo es un arreglo institucional. Y cada uno de estos bloques acá es una persona, y cada color es una dimensión de su curso de vida, ¿ya? Entonces las personas nacen en distintos momentos en el tiempo, en distintos países, pero además, a medida que van envejeciendo, los contextos institucionales en los que viven también van cambiando. Entonces, precisamente esta es la idea que busco empujar, y es decir, para poder entender las desigualdades en salud hoy, tenemos que entender, o la relación entre las desigualdades en salud y las instituciones, tenemos que entender esos cambios institucionales a lo largo del curso de la vida de las personas, y no simplemente mirar a un momento en el tiempo y asumir que todas las cohortes están expuestas a las mismas instituciones de la misma manera. Entonces, en particular de lo que les voy a hablar hoy es un paper sobre trayectorias laborales y salud en distintos contextos institucionales en términos de políticas de desfamiliación en Europa, y esto es simplemente lo que muestro acá es como una forma de motivar el debate, y es decir, bueno, existen distintos grados de participación laboral femenina en el mundo, y históricamente han existido distintas políticas públicas capaces de fomentar o disminuir la participación laboral femenina en el mundo. Y básicamente, cambios institucionales son los que han ido creando estos cambios en las formas en que se desarrollan las trayectorias laborales de las personas en distintos países, ¿verdad? Entonces, con esto en mente, la pregunta que yo hago en este paper es cómo y no hay una traducción muy clara, pero como la dimensión de género del estado de bienestar, de las políticas del estado de bienestar, son capaces de moderar la diferenciación del curso de vida, el efecto que tiene la diferenciación del curso de vida sobre la salud mental en la vejez. Y en particular, dado que son políticas de desfamiliación que son altamente generizadas, gendered, me pregunto por las variaciones de estos efectos entre hombres y mujeres. Y en particular, entonces, pregunto cómo las políticas de desfamiliación moderan los efectos de trayectorias laborales en el periodo de midlife sobre la salud mental de ciudadanos europeos de 50 años o más. Un poco para entender cómo estos conceptos de curso de vida, puede que haya conceptos de estos con los que varios de ustedes están familiarizados, pero muy brevemente, diferenciación en la literatura de curso de vida es el incremento en el número de estatus que experimentan las personas a lo largo de la vida, donde los cursos de vida se vuelven más complejos, es decir, y esto está relacionado con el tiempo histórico, ¿verdad? A medida que nos acercamos al tiempo histórico actual, en general las personas, al menos en los países occidentales, tienden a experimentar cursos de vida más complejos, experimentan más estatus durante su curso de vida. La de-estandarización o de-standardization tiene que ver con que las transiciones específicas y el timing de una transición a otra se vuelve más universal a lo largo de distintas poblaciones. Entonces, es decir, es posible que exista diferenciación, pero que esta diferenciación no esté estandarizada, o que se estandarice y se vuelva común a lo largo de la población. Y finalmente la institucionalización tiene que ver con el proceso a través del cual normas, ya sean instituciones, y como a los sociólogos nos gusta pensar en instituciones como esta cosa como
que está fuera del individuo simplemente, pero instituciones en el amplio sentido de la palabra, normativas, legales, organizacionales, etcétera, que fomentan ciertas formas del curso de vida, ¿verdad? Entonces, dentro de estos tres conceptos, precisamente el concepto de institucionalización en el sentido de cómo las instituciones afectan el curso de vida, pero por otro lado, el de diferenciación, son los que me voy a enfocar en este paper. Y respecto a los estatus laborales, y en una específica dimensión del curso de vida, que es la dimensión laboral. Y respecto a los estatus laborales, y seguramente acá también esta audiencia está muy familiarizada con esto, digamos, pero en general uno podría resumir la literatura, y esto es un resumen muy, muy resumido, pero uno podría decir que la relación que tiene el trabajo con la salud tiene que ver con qué tan fuertemente está uno vinculado al mercado del trabajo, y esa relación está explicada en parte por la acumulación de recursos materiales, por el sentido de pertenencia que tienen las personas por medio del trabajo, por el desarrollo de vínculos sociales, etc. Entonces, en general, la literatura ha mostrado que qué tan se me fue la palabra, attach está uno al mercado laboral, se relaciona con la salud mental de las personas, no solo en la vejez, sino que en general a lo largo del curso de la vida. Y obviamente esta es una relación que está altamente moderada por el género. Entonces, lo que yo quiero plantear acá, y es que no me voy a enfocar en estatus laborales específicos, sino que en la diferenciación de las trayectorias laborales, y tal como recordarán, entonces la diferenciación tiene que ver con qué tan complejo es el curso de vida de las personas. Entonces me voy a enfocar en cuál es la relación entre la complejidad del curso de vida de las personas en el ámbito laboral con la salud mental que expresan en la vejez. Y acá uno podría, uno podría pensar en teorías para explicar esta relación como teorías de acumulación de desventajas a lo largo del curso de la vida, ¿verdad? O teorías que tienen que ver con los roles que cumplen las personas a lo largo de su vida, y si es que los roles que cumplen en una dimensión del curso de vida conflictúan con otra dimensión del curso de la vida, etc. Pero lo que me interesa en este modelo, digamos, es pensar cómo la exposición a políticas de desfamilización, y voy a entrar ahora en detalle a qué me refiero con esto, cómo la exposición a políticas de desfamilización es capaz de moderar esta relación, ¿ya? Y precisamente acá como la idea que estoy tratando de empujar es que no se trata de decir cómo las políticas de desfamilización de por sí, no es el lenguaje que quiero ocupar, sino que es cómo la exposición a políticas de desfamilización a lo largo del curso de la vida se relaciona es capaz de moderar esta relación. Entonces, básicamente, lo que estoy tratando de hacer es como traer al estado de bienestar nuevamente a esta relación, y tratar de decir que, dado que el estado de bienestar es capaz de proveer servicios de bienestar, transferencias, políticas de bienestar, etc., a lo largo del curso de la vida, es capaz de modificar las oportunidades de los individuos y por ende modificar las trayectorias de vida en distintos dominios, pero al mismo tiempo la forma en que esas trayectorias de vida se relacionan con la salud de las personas. Y gran parte de esta literatura hasta ahora lo que ha hecho es ocupar, tal como les había mencionado, grandes tipologías de estado de bienestar, y además estas tipologías no permiten entender a los estados de bienestar como entidades que son dinámicas y que cambian a lo largo del tiempo. Entonces, esta lógica de exposición a lo largo del curso de vida precisamente lo que busca es esto, tratar de capturar lo dinámico que es el estado de bienestar y el hecho de que las personas están expuestas a esos cambios a lo largo de sus vidas, y además alejarse un poco de las tipologías, de las grandes tipologías como a la Spin-Anderson, digamos, como el estado de bienestar socialdemócrata, liberal, etc. Alejarse de esas tipologías para poder entender cómo áreas específicas de políticas públicas se relacionan con la salud de las personas. Y en particular en este paper existe entonces también una dimensión de género que tiene que ver con las políticas de desfamilización, siendo desfamilización el grado del cual un individuo puede como despegarse de las relaciones familiares para poder vivir, para poder mantener un estilo de vida y de bienestar suficientemente alto, digamos. Y en ese sentido, obviamente, es una dimensión muy relacionada con el género, en el sentido de que son históricamente las mujeres las que han desarrollado las labores domésticas, por ende quedándose sin ingresos, y
dependiendo absolutamente, digamos, de las relaciones familiares para poder mantener un estatus de vida. En ese sentido, entonces, lo que busca capturar la desfamilización es hasta qué punto las personas pueden no depender de la familia para subsistir. Y en este sentido, esta dimensión del estado de bienestar no ha sido incorporada hasta donde yo sé al menos en la literatura comparada sobre desigualdades en salud. Las hipótesis de trabajo, este subtítulo no debería estar ahí, las hipótesis de trabajo, y muy brevemente, espero que los individuos con cursos de vida más diferenciados, más complejos a lo largo de la vida, tengan peor bienestar psicológico después de la edad de 50 años, esperando que esta asociación varíe según el estatus laboral el estatus laboral que más experimentó una persona a lo largo del curso de la vida. Esta asociación entre diferenciación y salud mental debería tener un efecto negativo, con altos niveles, mientras mayor es el nivel de diferenciación, es decir, espera un efecto cuadrático de esta relación, hacer el curso de vida un poco más complejo cuando el nivel de diferenciación es bajo, debería ser menos malo que cuando el nivel de diferenciación es alto. Y además, bueno, espero que esto obviamente varíe entre cohortes, pero a través también de niveles de desfamilización a través de los cuales han sido expuestas las personas. Brevemente, los datos que ocupo, y voy a tratar de ir esto un poco rápido, pero los datos que ocupo son de la encuesta de salud y jubilación europea, que son Share y ShareLife. ShareLife es una encuesta retrospectiva de una ola, de 2 olas en específico de esta encuesta, donde se entrevistó a más de 40.000 individuos nacidos entre 1924 y 1965. Entonces, en este caso, yo ocupo dos cross-secciones, digamos, dos observaciones en 2 puntos en el tiempo, pero, y esto es un diagrama del EXIS para tratar de explicar un poco la estructura de los datos, pero lo que hago son observar en estos 2 momentos en el tiempo a distintas cohortes, gente en el fondo que nació en distintos periodos en distintos momentos, pero que puedo observar retrospectivamente sus cursos de vida a través de esta encuesta retrospectiva que hace ShareLife. Entonces, mido las trayectorias laborales en este momento en el tiempo, entre los 20 y los 50 años, y después los outcomes de salud, que en este caso son bienestar psicológico, están medidos sobre los 50 años. ¿Ya? Entonces, una persona que tiene 51 años está en la muestra, junto con una persona que también tiene 80 años que también está en la muestra, pero sus cursos de vida en términos de historias laborales están medidos entre los 20 y los 50 años. Y para términos de datos de familiarización, son varias fuentes, y esto es un índice que no construí yo, que construyeron Zach Van Winkle, que está ahora en la Universidad de Sciences Po en París. Pero voy a entrar ahora en más detalle en cómo está construido ese índice. Como variable dependiente, y mi outcome, digamos, de interés es la escala Euro-D de depresión, de sintomatología depresiva. Yo ocupo la binarizo, digamos, usando el estándar en la literatura, que es con 3 síntomas o más, declarando a la persona como clínicamente deprimida. Y bueno, mi variable obviamente de interés es de independiente de interés es la trayectoria laboral. Y las trayectorias laborales pueden tener 7 estatus posibles, que son en educación, empleados, autoempleados, desempleados, trabajando en la casa con la familia o jubilados. Perdón, que se me movió ahí sí. El indicador de desfamiliarización, que es un índice, se midió, digamos, utilizando 6 áreas de política pública, o 6 políticas públicas en específico, que son la disponibilidad de childcare desde antes del año, digamos, o sea, después del año, la disponibilidad de public preschool childcare, la existencia de pensiones de salud, o sea, perdón, de vejez, la duración de los postnatales masculinos y femeninos, y la duración de las horas pagadas de postnatal masculino y femenino.
Bueno, las variables de control, se utiliza una serie de variables de control a nivel de país, además de, obviamente, el año, digamos, o las cohortes que se están midiendo para cada indicador de feminización. Ocupo el PIB per cápita. Y la estrategia empírica es básicamente construir el primer paso, digamos, es construir este indicador de complejidad o de diferenciación a lo largo del curso de la vida. Y no voy a entrar en detalle respecto a cómo se construye, pero es básicamente un indicador no es muy complejo, pero es decir, un curso de vida es más complejo en la medida que las personas han experimentado más transiciones y más número de estados posibles. Entonces, si es que en este caso hay 7 estados posibles, a medida que una persona experimenta más transiciones entre un estado y otro, o más transiciones entre A, B, A, B, A, B, etc., experimenta un curso de vida más complejo. Entonces acá hay una serie de ejemplos de cursos de vida donde cada bloque, cada cuadradito es un año, digamos, y cada letra representa un estado. Entonces, esta secuencia que tiene, no, en el fondo, del punto 1 al 2 no transita, del punto 2 al 3 transita a otro estado, y así sucesivamente, y después se mantiene en un estado, tiene un nivel de complejidad que uno puede calcularlo de 49. Por otro lado, una secuencia que se mueve entre todos los estados más veces, digamos, perdón, más veces, tiene un nivel de complejidad más alto, y una secuencia que cambia permanentemente de estado y experimenta todos los estados posibles, como esta última que está acá, tiene el mayor nivel de complejidad posible, ¿ya? Considerando que los 5 estados posibles son A, B, C, D y E. Y para modelar esto ocupo modelos logísticos con efectos fijos a nivel de país y cohorte, y mido, bueno, la asociación entre la complejidad de las trayectorias laborales y la salud mental, cómo varían estas asociaciones entre cohortes y cómo varían a través de niveles de familiarización, y todo esto haciendo análisis separados entre hombres y mujeres. Y esto es como el primer resultado descriptivo, o sea, no descriptivo, pero más intuitivo, digamos, más sencillo, y es decir que el nivel de complejidad, y acá la variable dependiente es la probabilidad, estos son efectos marginales de promedio sobre la probabilidad de que una persona esté clínicamente, que presente síntomas que permitan calificarla como clínicamente deprimida. Y lo que uno puede ver acá es que tanto para hombres como para mujeres, a medida que aumenta el nivel de complejidad de la secuencia laboral, es más negativo el efecto que tiene el nivel de complejidad de la secuencia laboral negativo en términos sustantivos, no en términos de probabilidades positivas, digamos, pero en términos sustantivos peor, experimentar mayores niveles de complejidad mientras más complejo es tu trayectoria laboral, si es que tiene sentido. Y además uno puede ver que esta pendiente del efecto cuadrático es mayor para las mujeres que para los hombres. Esto es cómo varía el efecto entre cohortes, y uno puede ver que en general la historia que uno podría contar se centra en las mujeres. En las mujeres, al menos en términos de cohortes, uno puede ver que es en las mujeres donde estos efectos de complejidad o de diferenciación son más notorios, y sobre todo, tal como habíamos visto antes, en las mujeres con mayores niveles de complejidad, pero solo, o no solo, pero principalmente para las cohortes más jóvenes, ¿ya? Para las cohortes más recientes. Y eso ocurre tanto en el nivel medio de complejidad como en el nivel alto de complejidad. Nicolás. Sí, gracias. Justamente respecto a lo que tú estabas mencionando, lo que a mí me da curiosidad, digamos, me da curiosidad que las mujeres que tienen baja complejidad en su historia, digamos, tienen, digamos, una pendiente súper parecida a las que tienen alta complejidad, digamos, con alta variabilidad también, digamos. No es como en el caso de los hombres, que uno ve esta transición que tiene cierta lógica, digamos, que los que tienen poca complejidad y los que tienen media complejidad, las líneas prácticamente planas, y los de alta complejidad, en cambio, en las mujeres, eh, eh, al parecer el grado de complejidad no implica un cambio en esa curva. ¿Cómo explicas tú que esa variable no tenga el efecto esperado, digamos, ¿En los hombres, decís en las tú? mujeres?
no estoy seguro si entendí Yo esperaría que cuando una mujer tiene baja complejidad en su trayectoria, Ujú. entonces no haya un efecto, uno viera una línea como la de los hombres, digamos, una más o menos plana y que solamente se vuelve inclinada cuando uno pasa a la alta complejidad. Pero eso es precisamente lo que uno observa acá, digamos. Es- o sea, bueno, a nivel de cortes, digamos. Al menos entre las mujeres con bajos niveles de complejidad, independiente de la cohorte en que estén, el efecto de la complejidad siempre es cero, independiente de la cohorte. En cambio, cuando el nivel de complejidad es alto, en las cohortes más jóvenes, el efecto de la complejidad es mayor. No sé si se entiende. Ya, entonces aquí pasa la siguiente pregunta. ¿Qué significaría en este contexto una probabilidad negativa? Que disminuye la probabilidad de presentar sintomatología depresiva. Ya, perfecto. Sí, Gracias. porque son efectos marginales, no son probabilidades predichas. Súper. Gracias. José. Muchas gracias, Ariel. Solo para meter la cuchara en la interpretación que también no me fue tan intuitiva al principio, que Ujú. yo también estaba en línea con lo del Nico, pero entiendo ahora que tu interpretación em, quizás de forma, ¿no? Porque recién dijiste que el efecto negativo no era respecto a la línea o la estimación o el outcome del modelo, sino que la interpretación sustantiva, y ahora la interpretación del gráfico es la interpretación sustantiva y no la del coeficiente. ¿Por qué? Porque claro, tú en la figura de la izquierda arriba, que era la figura anterior, la diapo anterior, tú no estás distinguiendo efectos significativos dado los intervalos de confianza. Sí. Y que yo, claro, yo también había seguido en principio la interpretación con el Nico, que efectivamente si yo comparo la primera columna en las dos filas, el efecto es inverso. Yo creo que por ahí va la línea del Nico. Quería nada más que meter la cuchara en esto, después tengo un par de preguntas y comentarios, pero no en este tópico. Muchas gracias. Sí, perdón, Álvaro. Gracias. Sí, en realidad solo para mí, para entender un poquito el tema de la complejidad, en realidad. Porque Ujú. la medida de complejidad va de 0 a 100 o no necesariamente. Eso es lo O primero. sea, en este caso está estandarizada. Eso, perdón, olvidé decirlo. Entonces, yo generé teóricamente la medida va de 0 a 100. En la realidad nunca es muy difícil que vaya de 0 a Ya, 100. Y esta medida está estandarizada. Entonces, los efectos son en términos de desviaciones estándar. ok. Y entonces, esto baja, media, alta, en el fondo son como terciles, algo así, Son, ¿no? lo bajo, como son efectos marginales promedio, lo que hice fue fijar al bajo, medio y alto en los percentiles 10, 50 y 90. Ok. Y lo otro es para mí para entender como conceptualmente el tema de la complejidad. En el fondo, la complejidad significa que pasó por más estados, básicamente. O que transitó más de un estado a otro. Podrían ser dos estados nomás y estar permanentemente yendo de un estado a otro, o que pasó por más estados. Y yo no sé si esto es algo que tú vas a tocar después, pero em, mi impresión muy ignorante respecto al tema de políticas sociales, laborales, que en general los cambios han sido en un sentido más, llamémoslo, progresista, como que adquisición de derechos. Por lo tanto, yo asumiría que mayor complejidad generalmente son cambios positivos en términos como de derechos laborales, prenatales, childcare o lo que sea. Eh, y me llama la atención ver que es en el fondo más como, o sea, si esa interpretación es correcta, que no sé si es correcta, mayor complejidad debiera ser como protector, no eso. Tal vez no sé si lo va a tocar después. Sí, es precisamente uno de los puntos que toco en la discusión y tiene que ver con cómo interpretamos, y bueno, y hay como toda una discusión en la literatura de curso día, digamos, pero es cómo interpretamos esta complejidad, porque uno también podría decir, bueno, con el como desmantelamiento de los estados de bienestar, mayor complejidad también laboral puede significar mayores niveles de inestabilidad laboral. Y eso es un poco, y precisamente con lo que tú planteas, es como, son las dos cosas que tenía en mente, digamos, al momento de enfrentarme al análisis de datos. Y aparentemente, para las mujeres al menos, es negativo
o es malo, digamos, en términos sustantivos, enfrentarse a mayores niveles de complejidad. Pero sí, o sea, yo creo que en tu pregunta está como el callo del asunto, digamos, y es que ¿qué representa esto, si es que es inestabilidad o si tiene que ver, o sí? Porque uno podría decir, sí, más derechos sociales, pero como esos más derechos sociales finalmente terminan sacando principalmente a la mujer del mercado del trabajo y después volviendo, esos efectos pueden ser negativos. Entonces, por eso el foco en las políticas de desfamilización, que voy a entrar precisamente ahora. Okay, sorry. Y lo último, que tal vez también es algo que viene a continuación en la discusión, pero tal vez la incorporación de la mujer al mundo del trabajo de forma más acelerada, en las cortes más nuevas, podría también tener algo que ver con esto. No sé, estoy especulando solamente. Yo hice análisis, tendría que revisarlos, no me acuerdo en este minuto, pero yo hice análisis separando, que precisamente estaba hecho en una de las diapositivas que no lo presento acá en verdad, pero hice análisis separando por cuál es el mayor estado, pensando precisamente en que mi hipótesis era, bueno, si las mujeres que se quedaron la mayor parte del tiempo en la casa, que uno podría esperar en general un efecto negativo sobre la salud en la vejez, quizás para ellas el efecto de mayor diferenciación es bueno, digamos, porque significa que salieron al mercado laboral en algún momento, a pesar de que estuvieron la mayor parte del tiempo en la casa. Sin embargo, no encontré esos efectos, y lo único que encontré, y tendría que revisar exactamente cómo se ven esos, pero para quienes había diferencia era para quienes estuvieron mayoritariamente en el mercado laboral solamente. Eso. Pero para seguir, esto es lo mismo, pero en lugar de, y esto tiene efectos fijos a nivel de cohorte y país, pero es lo mismo controlando, o sea, perdón, con niveles de políticas de desfamilización. Acá nuevamente uno puede ver que los efectos, y acá los niveles más altos de complejidad, los intervalos de confianza son un poco grandes, pero uno puede ver que uno no ve la pendiente tan clara que se veía con los cortes, pero en general en las mujeres con altos niveles de complejidad, la probabilidad de que presenten sintomatología depresiva no varía mucho, no varía mucho según el nivel de desfamilización al que estuvieron expuestos, pero sí pasa eso en los niveles medianos de complejidad. Y para ser honesto, esto es un resultado que todavía estoy como digiriendo y tratando de darle sentido, así que cualquier feedback en ese sentido es más que bienvenido. Pero sí uno puede ver, al menos en los niveles medianos de complejidad, y... al menos en los niveles medianos de complejidad uno puede ver que algo está pasando con los niveles de desfamilización y los niveles de complejidad de las trayectorias tanto de hombres como mujeres. Pero nada, acá también puede que estos resultados, sobre todo los niveles altos de complejidad, sean un artefacto de la cantidad de observaciones que hay, y por eso también los intervalos de confianza son tan grandes, pero así que cualquier feedback en este sentido es más que bienvenido. Entonces, para tratar de concluir y antes de pasar a otro tema, pero una de las grandes conclusiones, y es como la más evidente del paper, digamos, que es el primer gráfico que les mostré, que es que a medida que los cursos de vida se vuelven más complejos, dado que se vuelven más impredecibles y menos manejables, tienen un efecto negativo sobre la salud mental de las personas. Y esto es particularmente cierto para las mujeres. Ahora, esto es algo que uno podría tematizar y debatir, y en ese sentido creo que la pregunta de Álvaro apunta precisamente a esto, y es decir, bueno, esta complejidad significa efectivamente que estamos hablando de cursos de vida más impredecibles y menos manejables, o que estamos hablando de cursos de vida que se vuelven más complejos porque están en un contexto que fomenta la entrada al mercado del trabajo, ciertos beneficios para salir del mercado del trabajo, volver a entrar, etc. Los resultados, al menos que de este paper, muestran y apuntan en la dirección de que mayor complejidad es negativo para la salud de las personas, para la salud mental de las personas. Muy brevemente,
este es como también un resultado que hay que darle más vueltas, pero la diferenciación importa principalmente para las cohortes más jóvenes y para las mujeres. Y si bien, insisto, esto es algo que seguir como dándole vueltas y pensando, creo que es un resultado súper claro que vale la pena discutirlo, digamos. Y es esta diferenciación de género y de cohorte. Y por último, a medida que los niveles de familiarización aumentan, digamos, hay un mayor efecto negativo sobre la salud de las personas, especialmente para las mujeres con bajos niveles de diferenciación. Perdón, con altos niveles, está mal eso, con altos niveles de diferenciación. Entonces, perdón, no sé si alguien tiene alguna pregunta, porque voy a pasar, dale, José. Oye, Ariel, bueno, un par de comentarios como de la presentación en general, no he revisado el documento. Lo primero que también me lo pongo antemano sobre la mesa, yo no soy un experto en la materia, pero tu dispositivo de investigación me es bien familiar porque parte de lo que uso yo con una variable dependiente completamente distinta. Entonces, me llama la atención dos cosas. La primera es que en la estimación, claro, estáis utilizando modelos de máximo verosimilitud, pero en la presentación siempre habláis como del efecto cuadrático. Entonces ahí tengo la duda que no creo que hayáis puesto la variable al cuadrado en el modelo. Entonces es como un amarre entre conceptualización y estimación. Que hablar de efecto cuadrático a secas podría esperar uno en la econometría tradicional, que va a esperar en la mano derecha el efecto cuadrático para precisamente medir eso, siendo que el MLI tiene la virtud de permitir esa variación en los datos. Entonces ahí quizás un poco de cómo presentarle el efecto probablemente también es una cuestión de lenguaje, el translate mental. Y en lo mismo, que depende mucho de la audiencia, que en toda la presentación, o sea, cuando empezaste tu presentación, esto está siempre empaquetado en las diferencias del gender approach, que es un gender matter, que espera diferencias de género. Sin embargo, las tablas son entre hombres y mujeres, y con esa etiqueta. Y ahí, dependiendo de la audiencia, creo que hay una banderita importante, ¿no? No son lo mismo. No soy experto en el área, pero claramente no es lo mismo uno y el otro. Y claro, también tenemos la restricción del lenguaje, del inglés al español, pero en otra audiencia creo que ese formato puede generarte problemas en la presentación y en el diálogo y en la idea. Y también creo que una señal importante, un componente importante tener presente en insisto, desconozco el documento, pero en la presentación de los resultados. Y lo tercero, que también va muy en la línea de la pregunta del Nico y el comentario del Álvaro, es que, claro, lo primero, ser más explícito en cuanto en el momento que discute resultados sustantivos, resultados como de la estimación. Yo soy mucho más amigo de los sustantivos, por cierto, necesitamos la estimación por los sustantivos, porque todos nos quedamos ahí, o sea, no todos, pero nos quedamos como medio colgados en eso. Y lo cuarto que quisiera recalcar, que tú ya lo pusiste en tu presentación, que claro, pues aquí esto es como una variable como de conteo de ir y venir, pero ese conteo de ir y venir puede ser positivo o negativo. Y probablemente la pregunta que viene de cajón, que ya lo tiene acá como parte de tu agenda, es decir, bueno, pero ese conteo siempre para mejor y siempre para peor, entonces el paso siguiente asumo que es la clasificación de eso, que no debe ser nada de fácil, por cierto, y más si tenía un montón de unidades de observación. Si esto es country year, claro, la cuestión se escapa a las manos, pero por lo tanto, poner en la alerta que decir, bueno, aquí lo que estoy haciendo, perdón, de forma más explícita, lo que estoy haciendo es el conteo cambios de estado, más allá de la valoración de empoderamiento, de empobrecimiento, etcétera, etcétera. Eso, y muchísimas gracias por la presentación, sé que hay que continuar. Es súper interesante y en términos de cómo entregar el contenido, creo que eso podría servirte un poquito. Muchas gracias. Gracias. Mira, respecto a lo primero, sí, estoy de acuerdo y creo que quizás ser más cuidadoso con el lenguaje. Básicamente, cuando hablo de efectos cuadráticos me refiero como a que el efecto varía según el nivel. No es lo mismo el efecto marginal a un alto nivel que a un bajo nivel de complejidad. Eso es como pero sí, estoy de acuerdo. Respecto al tema del género, sí, un gran tema, cómo presentarlo. La verdad es que opté por esto simplemente porque, y ahora que les quiero mostrar como la agenda que viene para adelante,
opté por esto en parte porque la literatura, la literatura feminista respecto a los estados de bienestar, que aboga por la inclusión de medidas de familización, precisamente, como que consideren el género como una medida, un factor más al de tratar de entender los estados de bienestar. Es una literatura, bueno, quizás también porque es una literatura más antigua, pero que ha abogado siempre como he hablado siempre como desde el binario, clásico hombre-mujer. Pero sí, estoy de acuerdo y creo que más allá de la forma de presentarlo, creo que lo mejor es simplemente hacer como una observación al principio, decir, bueno, esta es la forma en que uno trata el género en este paper, pero que uno está consciente, digamos, de la multiplicidad de géneros o de las diversidades de género. Pero eso, y respecto al último punto, lamentablemente, como no estoy en mi casa y no tenía dónde anotar, pero el último punto, lo único que, por lo que me acuerdo que quería decir es que un cambio que yo creo que después de esta presentación es importante es cambiar el orden de la variable dependiente solo para que sea más fácil, para que no haya confusión respecto a efectos sustantivos y efectos como numéricos. Pero eso. ¿Esteban? Dale nomás, porque ya como que pasó un poquito la discusión, te la hago al final. ¿Teresita? Sí, gracias. Perdón, estoy en la calle haciendo un trámite de mi visa porque no se cierra, pero escuché todo. Una duda sobre, tengo un proyecto con migrantes sobre salud mental y el tema de la medición de síntomas de depresión y depresión clínica siempre es conflictivo, ¿no? Complicado, porque tú igual aquí estás midiendo trayectorias de trabajo, pero al final estás midiendo estados de salud mental actuales. Sí. Entonces ahí un poco, si puedes comer, o sea, como que esa parte me hace ruido porque tienes trayectorias, hay cambios, pero cómo eso al final, o sea, qué tanto puedes medir que eso realmente impacte en el estatus de la salud mental de alguien hoy. Sí, gracias. Yo sé que existe toda una literatura respecto como a secuencias de salud mental, ¿verdad? Y cómo la salud mental va cambiando a medida que va cambiando el estatus. Tenemos un paper con Esteban al respecto. Pero sí, estoy de acuerdo, creo que es una limitación importante del paper, y es el hecho que, si bien quiero utilizar este enfoque de curso de vida, para mí las trayectorias laborales, la medición de salud mental igual es cross-seccional, ¿verdad? Básicamente, como el enfoque que trata de usar es decir, bueno, acá hay una acumulación de procesos a lo largo del curso de la vida que se termina traduciendo en un determinado estatus de salud mental en la vejez, pero sin duda hay una limitante respecto a qué tan compleja puede ser esa medición, y el hecho de que un momento en el tiempo sin duda le quita mucha complejidad a la forma en que uno puede medir salud mental, considerando que efectivamente cambia a lo largo del tiempo, pero nada, es una limitante de los datos que creo que sería bueno simplemente dar cuenta de ella, digamos. Pero igual los efectos son... Lo que a mí no me preocupa en torno a eso, digamos, más allá de que es una limitante importante, es que los efectos son relativamente... van en un sentido esperable, al menos para la forma en que se planteó el paper desde un principio, y nada, uno observa lo que se esperaba desde un principio. Pero eso. ¿Esteban? Gracias. Gracias, Teresita. No, a mí se me quedó la mano arriba, la voy a bajar, sorry. Si me permiten brevemente, antes de pasar a más preguntas, quiero introducir simplemente, y después podemos volver a esto, pero introducir qué es lo que estoy trabajando en torno a esta línea de investigación. Y lo primero es un paper sobre las características del país de origen de inmigrantes latinos en Estados Unidos. Y este gráfico muestra la distribución de migrantes por edad y país de origen, y edad al momento de emigrar, y básicamente esto solo va a mostrar que existe mucha variación respecto a la edad en que los migrantes llegaron a Estados Unidos, y además existe mucha variación respecto a
su año de nacimiento, y para esto voy a usar datos de la encuesta CPS en Estados Unidos, que es como el pool de datos más grande posible, que incluye un indicador de salud, unos ideales, salud autorreportada, pero incluye un indicador de salud, y además incluye país de origen y año de migración. Y básicamente lo que me interesa hacer acá es tratar de entender cómo las características y la exposición a niveles de democratización y de gasto social en los países de origen de las personas que llegaron a Estados Unidos antes de emigrar son capaces de explicar las diferencias en salud que se observan en los migrantes en Estados Unidos. Y una patita un poco más compleja del paper es tratar de ver cómo esto interactúa con las características institucionales de los estados que reciben a los migrantes. Y ahí, esto es algo todavía que está en progreso, pero ahí hay una serie de dificultades que tienen que ver con asumir que los migrantes han vivido en el estado en que llegaron, o llegaron al estado en que están viviendo al momento de ser observados, pero bueno, esta es como algo en lo que estoy trabajando, y esto es algo simplemente descriptivo, y son las probabilidades de reportar mala salud, básicamente, según país de nacimiento, y esto está ajustado por edad y año de migración, y básicamente acá hay y esto es lo que inspira este paper, digamos, y es que hay una variación muy interesante respecto a los estados de salud de las personas según su país de origen. Acá obviamente hay un montón de cosas que discutir, que pueden ser efectos de autoselección, digamos, de que quienes migran de un país o puede que sean muy distintos a quienes migran de otro país, pero mi esfuerzo, digamos, en este paper está enfocado en tratar de entender estas características institucionales. Creo que la lógica de autoselección es interesante de por sí, pero mi interés principal es sobre las características institucionales de estos países, sobre la salud de las personas, particularmente en momentos críticos del curso de vida. Y entonces la lógica del paper es reconstruir el curso de vida institucional, por llamarlo así, de las personas que están entrevistadas en esta encuesta. Este otro paper que tiene que ver con la edad de jubilación y los sistemas de pensiones, y básicamente está una figura que quizás, esta figura la creamos hace harto tiempo con Esteban, y quizás alguien la ha visto antes, pero básicamente lo que muestra es que el efecto de la edad de jubilación, que está acá abajo, sobre la salud autorreportada de las personas, varía mucho según la edad de jubilación, pero al mismo tiempo, ese efecto a cada edad de jubilación varía mucho según el país donde viven las personas. Y precisamente lo que busca tratar de hacer este paper es tratar de entender cuáles son las características de los sistemas de pensiones de esos países que permiten entender estas variaciones. Sin duda acá hay un montón de factores a considerar. Además, es como está el desafío de que hay una literatura extensa en economía respecto a los efectos de los sistemas de pensiones sobre la salud, pero acá la idea es enfocarse en la edad de jubilación particularmente, y cómo las características en términos de cómo se entregan las pensiones y qué tan generosos son los sistemas se relacionan con esta variación en los efectos. Y finalmente, o sea, no finalmente, pero otro paper en esta agenda, digamos, tiene que ver con loneliness, o sea, no sé si se traduce como soledad en la literatura en castellano, pero loneliness y salud en una perspectiva comparada, y esta es como la figura que inspira también este paper, y este es el paper menos trabajado de los tres. Esto está en este estado así como descriptivo solamente, pero básicamente acá uno puede ver que el efecto que tiene la soledad en la vejez sobre la salud varía mucho según el contexto. Y hay un montón de literatura que habla sobre cómo el contexto importa para la probabilidad de que las personas se sientan solas, ¿verdad?, en la vejez. Pero acá lo que yo quiero tratar de entender es cómo la relación entre soledad y salud varía entre estos distintos contextos. Una vez que ya el contexto, digamos, ya ha sido tomado en cuenta para entender las variaciones en soledad, ¿verdad? Y este es otro proyecto que estamos trabajando colaborativamente con Jason Beckfield en la Universidad de Harvard y Philip Kessel en la Universidad de los Andes en Colombia.
que busca entender cómo la generosidad de los estados de bienestar en 4 áreas de políticas públicas se relaciona con la salud de las personas, con un como diseño de investigación muy parecido al que les mostré en el primer paper, en lo que presentó hoy día. Y esto básicamente muestra que estas 4 áreas de política pública, y esto es un índice, no voy a entrar en detalle en esto, pero un índice de generosidad, donde hay muchos cambios a lo largo del tiempo, y Jason Beckfield escribió un paper hace un tiempo diciendo, bueno, a nivel agregado esto importa, y esto importa porque a nivel agregado vemos que la expectativa de vida de las personas varía según estos 4 niveles de generosidad. Lo que nosotros queremos hacer ahora es tratar de entender cómo esto varía considerando la exposición a nivel individual. Y un poco usar nuestro enfoque de decir, bueno, lo que importa es la exposición individual a lo largo del curso de la vida y no solo a nivel agregado las variaciones en el tiempo. Y acá con algunos resultados preliminares, lo que vemos, y en sintonía con ese paper, y acá estamos mirando probabilidad de tener ataques al corazón y hazard ratios para mortalidad, y vemos que aparentemente lo que más importa son los sistemas de pensiones, y estos son índices en distintos momentos del curso de la vida. Entonces construimos un índice para el early adulthood, un índice para midlife, y un índice para mature adulthood, tratando de entender que la exposición no es la misma, no significa lo mismo en distintos momentos de la vida. Pero también los beneficios de salud que tienen los estados de bienestar importan aparentemente, al menos para la mortalidad. Pero bueno, esto nuevamente es muy preliminar. Y esto finalmente es un proyecto a futuro, a largo plazo. No hay nada, no hay ni un análisis hecho específicamente para lo que me interesa, que es que tratar de entender cómo la protección a las poblaciones LGBT en distintos contextos a lo largo del curso de la vida puede afectar la salud. Y a mí esta es una figura que me gusta mucho, que es una figura que hicimos para un proposal de un proyecto que se llama NLAB en Estados Unidos, que es una como sister survey de NSHAP, no sé si alguien conoce esa encuesta, pero es una encuesta de salud y redes sociales en adultos mayores. Y básicamente lo que este proyecto está tratando de hacer es una encuesta hermana que entreviste a adultos mayores LGB. Ustedes se imaginarán el esfuerzo como de muestreo que eso implica. La idea es mandar 80.000 cuestionarios de screening para tratar de llegar como finalmente a 400 casos, pero la idea es precisamente tratar de entender cómo estos cambios a lo largo del curso de la vida, estos son eventos que fueron viviendo distintas cohortes a lo largo del curso de la vida, esto en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, hay cohortes que experimentaron, o bueno, quizás no alcanzaron justo a experimentar, pero experimentaron las huelgas o las protestas de Stonewall, otros cohortes mucho más jóvenes que ya lograron experimentar el matrimonio igualitario, etc. Entonces, tratar de entender cómo esas variaciones respecto a las protecciones en la población LGBT en distintos contextos importa. Y a largo plazo, la intención de este proyecto entonces es tratar de entender cómo esto importa, bueno, en Estados Unidos con estos datos, pero también en 2 contextos institucionales muy distintos respecto a la protección de la población LGBT, como Chile y Argentina. Y además, bueno, hoy día estoy involucrado en un proyecto levantando datos en México, y eventualmente podría haber financiamiento para incluir México también en la muestra, pero eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ariel. Justo levanté la mano cuando terminaste, así que aprovecho a hacerte al tiro la pregunta. Es más de una, la verdad. Y la primera es muy puntual. Tú decías, mira, más que centrarme en la exposición a las políticas, más que centrarme en las políticas mismas, yo me centro en la exposición a políticas y cómo ellas moderan la relación entre empleo y salud mental. Yo no me queda claro a qué te refieres con esa diferencia, que exposición a políticas que consideras el tiempo, el momento en que la gente estuvo expuesta a ella, u otra cosa. Sí. Entonces, para responderte así como con el ejemplo del primer paper, digamos, un enfoque, por decir, tradicional de la literatura que ha habido hasta ahora al respecto, hubiese medido las políticas de desfamilización hoy. Y hubiese dicho, bueno, hoy estas políticas de desfamilización son capaces de explicar las diferencias en el efecto que tienen las trayectorias laborales sobre la salud de las personas.
Y yo creo que lo problemático de ese enfoque, digamos, es que no reconoce que las personas estuvieron expuestas a lo largo de su vida a distintas políticas que fueron cambiando. Entonces, lo que yo busco hacer, y bueno, obviamente hay como un desafío metodológico, es decir, medir, entender cuáles fueron las políticas que existían en el momento en que esas personas tenían una edad X, y generar un índice de esas políticas en un momento determinado del curso de vida de las personas. Entonces, por ejemplo, yo en el primer paper no miro las políticas de desfamilización hoy, sino que mido las políticas de desfamilización en el momento en que las personas tenían entre 20 y 50 años. Entonces, por eso, a eso me refiero con la exposición. Si bien el enfoque como cross-seccional también uno podría interpretarlo como la exposición actual, no necesariamente la exposición actual es lo que importa, o lo que a mí menos me interesa para poder entender estas diferencias en salud. No sé si... Sí, claro, es que yo creo que ahí la palabra clave es el momento. Lo que tú enfatizas es el momento de la exposición y no la exposición, porque hoy es exposición también. Sí. Entonces, tú como que elaboráis más fino en el momento en que ocurrió esa exposición, porque no es lo mismo estar expuesto a esa política a los 60 años que a la edad en que estáis formando la familia. Y como un comentario general que me interesa escuchar tus reacciones, pero mi sensación es que, bueno, entras desde dos lados a esta agenda de investigación, o desde más de uno, pero como por el lado del estado de bienestar, hace un esfuerzo muy claro por especificar las contribuciones, ¿no es cierto? Entonces dice, pucha, la literatura sobre estado de bienestar tiende a pensarlo como algo estático, y ahí justamente viene el tema en que tú lo vas a pensar como algo dinámico, que influye en un momento específico en la vida de las personas. Ya, esa contribución es clara. Después tú dices las tipologías, estilo Spin Anderson, son una caja negra que no podemos entender, entonces yo voy a buscar dimensiones específicas como la desfamilización. También la contribución es súper clara. La dimensión de género en este tema está ausente, y ahí tú también traes muchas diferencias entre lo que está pasando en grupos. Y ahí hay un avance también. Ahora, el otro lado por el que tú entras al tema es como el curso de la vida, y ahí como que me quedo pensando que quizás vale la pena darle más vuelta a cuáles son las contribuciones, porque muchas de las preguntas van en esa dirección. En particular el tema de la complejidad, que es un tema súper de investigación en curso de la vida, o diferenciación en el fondo, como que hubo harto comentario. Al final del día lo que tú encontráis es que la complejidad o diferenciación no es mala, esa fue mi sensación, sino solamente para las mujeres de cortes más jóvenes. Y no hay mucha explicación de por qué pasó eso. Entonces quizás hay que teorizar un poquito más ahí, o modelar más qué es la complejidad, porque el mismo Álvaro, por ejemplo, preguntó, creo que Nico y José también apostaron en esa dirección, de si esto es algo, si la complejidad es algo bueno o malo. Álvaro lo agarró por el lado de que uno va conquistando derechos, pero mucho lo que se ve en esta literatura también es que la complejidad es realmente precariedad. Termináis saltando de un lado a otro porque vais rebotando, no lograste mantener la pega, o tuviste un embarazo no planificado, o cosas de ese estilo. Entonces, quizás hacer un esfuerzo por distinguir, o conceptualmente, idealmente empíricamente, si esa complejidad es por agencia, por decisión, o por precariedad y obligación en el fondo, que termináis saltando de un lado para otro, y por lo tanto como tu conclusión es como con poca capacidad para manejar la vida, pero eso es solo cierto para las mujeres de corte reciente, pues. Y entonces, ¿qué es lo particular de esas mujeres? También me falta algo más histórico ahí. O sea, es que estas mujeres, bueno, probablemente están mucho más incorporadas al mercado laboral. Yo no conozco bien las cortes, entonces quizás son mujeres que también siguen teniendo hijos, entonces están rentadas, pues, que saltan de un lado para otro porque tienen la pega, además tienen hijos, después tienen que cambiar de pega, y en un contexto en que el estado de bienestar se está deteriorando también, ¿cachai? Esto es más contemporáneo, entonces más que estar ganando beneficios necesariamente, puede ser que lo estén perdiendo, y no sé, o quizás ya es la segunda generación de mujeres que se integraron al sistema y le está yendo un poquito más
que es un poquito más suave en el fondo. Hay unas que como que logran la conquista, que pagan todo el costo, y la generación que viene después yo siento que se les hace un poco más fácil el tema, porque pueden elegir, por ejemplo, tener hijos y no trabajar, y es una elección libre, no como antes. ¿Fijáis? Cuando ya se hizo la conquista, es una elección más libre. Entonces creo que ahí hay un trabajo como teórico, metodológico y histórico, que aportaría mucho al otro ángulo de tu tesis, que es más por el curso de vida. De hecho, en tu hipótesis de la cohorte, tú dices como el efecto de ser distinto entre cohortes, pero no tienes dirección en la hipótesis. Y quizás si uno hiciera un trabajo más histórico, es como, ahí yo creo que el punto de Álvaro es clave, pues las primeras cohortes fueron conquistando derechos en el fondo, entonces si podían tener más complejidad, yo creo que tiene que ver más con agencia, con una decisión. Las últimas cohortes van perdiendo beneficios. Y por lo tanto ahí puede haber un tema más de erosión del estado de bienestar, etc. Entonces, como el tema de complejidad, cohorte, el tema de la desfamilización, que también es del curso de la vida, como tu hipótesis es que es malo, pero ahí conecto también con interpretaciones del Nico. A mí me pasó lo mismo. Nico miraba la línea y no el intervalo de confianza. Y yo no sé cuánto hay que mirar el intervalo de confianza en esta cuestión, porque de hecho una de las cosas que más me confundió tu presentación, si podéis volver a comparar, muéstrate la diapositiva de hombres y mujeres nomás, de complejidad para hombres y mujeres. ¿La primera? Sí, como el primer resultado. Perdón. Antes, creo esa. Fíjate, aquí tú decís, oye, la complejidad es mala para hombres y para mujeres. Esa es la conclusión. Porque tu intervalo de confianza son chiquititos. Pero te pasáis a la siguiente y mira lo que pasa con los hombres. Sí. La complejidad no importa. Y es puro intervalo de confianza esa cuestión. ¿Cachai? Perdiste poder con la muestra o hay algo, ¿cachai? Sí. Como que desaparece la historia del hombre. Entonces a mí me pasó algo bien parecido a Nico. Como que no estaba tan convencido si tu interpretación era correcta por lo que había visto en la diapositiva anterior. ¿Cachai? Entonces, nada, esto siempre hay un debate aquí de cuánto uno le da a la sistematicidad, a los efectos o a la dirección, ¿cachai? Pero a mi juicio, uno no debiera concluir después de la diapositiva anterior que la complejidad no importa. Aquí nunca, salvo a la mediana complejidad, para cortes más recientes, los hombres pareciera ser relevante, pero pucha, para alta complejidad tener un intervalo de confianza tan grande que como que se pierde un poquito el efecto. Y esos son mis comentarios más generales. O sea, yo creo que se puede, hay una, como que ya hiciste el estudio, ahora de repente uno puede afinar la historia. Y afinar la historia desde el lado curso de la vida, en el fondo, haciéndole más, metiéndole más teoría. Podéis ver si repetir los análisis, que yo me imagino que no quería a esta altura. Pero para separar estas como nociones de complejidad. Y si no, al menos meterle más historia. O sea, hay cambios históricos que te ayudan a interpretar estos cambios de cohortes, etc. Y por la parte empírica igual podéis ver qué interpretáis de estos gráficos en el fondo, dónde centrarte los resultados, porque si tú volvías a tus hipótesis, que eran 4, a mí no me queda completamente claro qué concluye respecto a cada una. Mira, vuélvete a tener 4, una diapositiva con 4 hipótesis, ¿no es cierto? Esa, entonces la hipótesis 1, si uno mira la tabla de hombres y mujeres, completamente cumplida esa hipótesis, pues, apoyo total. Si miráis la siguiente diapositiva en que metís cohorte y tenéis 6 gráficos, es como que, pucha, parcialmente nomás, porque no, el efecto es solo para las mujeres de cohortes jóvenes, ¿te fijáis? Yo como que me moví en tu presentación en esas dos interpretaciones, ¿sabes? Como diferenciación es mala, o la verdad, da lo mismo la diferenciación, solamente es mala para mujeres de cohortes jóvenes. Y nada, no me voy a quedar en toda la hipótesis, pero si te vas a la 4, por ejemplo, es como ya la conclusión es que sí hay una asociación, pero es difícil de explicar todavía, entonces quizás queda algo aquí de depurar como ya post hoc, ya hiciste la cuestión y ahora cómo presento esta historia para que sea la 3, lo que yo te decía es que le falta dirección en el fondo, y si le metís dirección yo creo que se vuelve mucho más interesante. Y bueno, primero gracias por los comentarios. Yo creo que efectivamente el principal desafío
al menos con la literatura de curso de vida, porque a mí lo que me interesa es que la literatura de curso de vida sobre diferenciación al menos ha hablado mucho sobre qué hace que los cursos de vida sean más diferenciados, qué explica la diferenciación, etcétera, en distintos países, distintos cohortes, etcétera. Pero sabemos poco sobre los efectos de la diferenciación sobre, en este caso lo que me interesa a mí, salud. Pero sí, creo que, y estoy de acuerdo contigo, creo que el desafío es, para poder precisamente dialogar con esa literatura, es como hacer una teorización basada también como en la historicidad de estas cortes, para poder entender estas relaciones, porque precisamente es además una literatura muy histórica, que trata de explicar estas diferencias a partir de los distintos momentos históricos que fueron experimentando las cortes. Lo que yo trato de hacer, y quizás también eso debería ser más claro y trabajar más en eso, es como tratar de decir, bueno, esta historicidad, de cierta manera, yo no tengo acá el gráfico, pero esta historicidad, hasta cierto punto, en esta dimensión, está medida por el índice de familiarización. Si uno grafica de familiarización por cohorte, es evidente, digamos, el aumento a lo largo del tiempo, en prácticamente todos los países. No hay casi hay algunos países que son más planos, pero en casi todos los países, a medida que pasa el tiempo, aumenta la desfamiliarización. Y creo que quizás también hacer eso más claro podría ser el aporte más de la literatura de curso de un poco más claro. Pero gracias. Y que hay un debate ahí también, si hay un debate, o sea, los primeros que hablan de familiarización y este tipo de cosas son ultra optimistas, pues como el mundo, uno puede elegir lo que quiera, hacer lo que quiera, nos liberamos no sé, pues del patriarcado y todas las estructuras de poder, etc. Un poco esa es la primera mirada, y después ya no es tan positiva, pues, en el fondo, o sea, como que empiezan a dar cuenta que como el sueño moderno se quedó cortito. Sí. Pero eso, no sé si hay alguien más que tenga preguntas y cerramos con una pregunta más. Ahí hay una mano levantada, o no sé. Parece que no. Ya, pues. Muchísimas gracias, Ariel. Súper interesante tu presentación pues, sigamos conversando. Pues. Buenísimo haber podido aprovechar pues tenerte aquí estando en Chile. Una lástima no poder hacerlo presencial. El próximo año quizás se dé. Todos queremos que nos liberen. Así que cuéntanos cuando terminen tus estudios y estés de vuelta a Chile. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy interesante, muchas gracias.